Bienvenidos a la ayudantía. Esta es la ayudantía número 3 de termodinámica, donde se verá primera ley de la termodinámica. Como ya saben, aquí les dejo el mail del profesor Ismael y también les adjunto mi mail. En caso de que tengan alguna duda o consulta, me pueden escribir y voy a tratar de responderles en el menor tiempo posible. Entonces, vamos a ver. Los contenidos que vamos a ver el día de hoy son la primera ley de la termodinámica y también vamos a ver esta primera ley, pero aplicada a lo que son los dispositivos termodinámicos. Para esto, chiquillos, es súper importante que recuerden el uso de las tablas termodinámicas. Así que si igual tienen alguna duda, si aún están ahí todavía un poco complicados con eso, les recomiendo repasar porque estas van a ser súper útiles al momento de hacer los ejercicios de estos dispositivos, ya que en la mayoría de los casos vamos a tener que calcular entalpías y otros valores que van a ser necesarios para poder llegar a la resolución de estos ejercicios. Estos tópicos los pueden encontrar en el capítulo 5 del libro de termodinámica de Sengel y Boles. Yo le subí al Drive el que es séptima edición. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre la primera ley. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo puede cambiar de forma. Ahora, se va a suponer que se transferirá calor hacia el sistema, o sea, vamos a tener una entrada de calor a una tasa Q, y que se producirá trabajo por el sistema, o una salida de trabajo a una tasa W, ya para después resolver el problema. Aquí es importante destacar que si se ingresa calor al sistema se va a considerar como positivo, o sea, nosotros le vamos a asignar un valor más y todas las salidas van a ser consideradas negativas. Lo mismo va a aplicar para el trabajo potencia, donde el ingreso va a ser positivo, mientras que la pérdida de potencia tendrá un signo negativo. ¿Qué es importante? La versión de la primera ley que se menciona es para sistemas en flujo estacionario, los cuales están modelados por el siguiente balance que se presenta en la diapositiva, donde se tiene que la energía se puede transferir por calor, trabajo y masa. Aquí están simbolizados por los distintos coeficientes. Aquí tenemos calor, que es el Q, trabajo, que es W, y masa, todo lo que tenga que ver con el flujo másico, ¿ya? En el balance encontramos que lo que entra en calor y trabajo se transforma en energía interna del sistema, donde la energía interna asociada a la masa está compuesta por la entalpía, tenemos aquí la energía cinética y esto que corresponde a la energía potencial, siendo despreciables estas a la hora de analizar los dispositivos, por lo que nos va a quedar finalmente la expresión que tenemos aquí abajo. Si estas son despreciables, vamos aquí a eliminarlos, vamos a hacerlas igual a 0, cada una, y vamos a quedar finalmente con la expresión que está marcada en rojo. Aquí al costado también les anoté qué corresponde cada letra que está presente dentro de las ecuaciones para que tengan más o menos una idea de qué corresponde cada uno, y sobre todo en lo que va a ser el balance de energía que se va a utilizar más adelante para poder resolver cada dispositivo, para que tengan en cuenta obviamente a la hora de analizarlos. En este tipo de análisis se asume que el sistema está en un estado estacionario, es decir, que las propiedades de este no cambian en el tiempo y que existe un flujo constante. Alguna vez, no sé si es que ustedes se han preguntado cómo es que una planta de energía puede funcionar día y noche durante muchos meses sin parar y que esto está generando energía constantemente, o sea, todo el tiempo. Bueno, estas plantas están compuestas de dispositivos como turbinas, compresores, bombas, calderas, y estas van a estar trabajando en condiciones prácticamente constantes en periodos que son muy largos. Por ejemplo, en una planta termoeléctrica, la turbina de vapor puede estar girando durante meses y esta va a entregar energía al generador eléctrico.
mientras las condiciones de entrada y salida se van a mantener constantes prácticamente. Pero para nosotros como ingenieros, ¿qué significa? Nosotros podemos modelar estos dispositivos que están presentes en estos sistemas como si nada estuviese cambiando en el tiempo. O sea, lo que vamos a hacer va a ser un análisis de flujo estacionario. Y esto nos permite aplicar la primera ley que acabamos de ver de una forma un poquito más directa y simplificada. Pero, ¿qué es un flujo estacionario? El flujo estacionario se refiere a un proceso donde el fluido está en movimiento continuo a través de un volumen de control, como puede ser, ejemplo, en una turbina o un compresor, que era lo que teníamos en la imagen anterior. Aquí. ¿Ya? Aunque el fluido pueda cambiar en presión o temperatura, al moverse dentro del sistema, en cada punto del dispositivo las propiedades no van a cambiar en el tiempo. Además, como no se acumula masa ni energía dentro del sistema, se puede decir que el volumen, la masa y la energía dentro de este se van a mantener constantes en un tiempo. Y esta condición es lo que nos va a permitir utilizar balances de masa y energía, como se va a ver más adelante, ¿ya? A continuación, ¿qué vamos a tener? ¿Cuáles van a ser las condiciones de flujo estacionario? Que, como ya se mencionó, las propiedades no van a cambiar en el tiempo. Vamos a tener el volumen de control que va a permanecer fijo, que vamos a tener un flujo constante de masa y energía, disculpen, y para eso vamos a utilizar las ecuaciones de flujo estacionario. Esa sigla significa flujo estable, estado estable, y es importante que recuerden este cuadrito porque para cada dispositivo vamos a tener ciertas simplificaciones. Por ejemplo, en algunos vamos a tener que el calor va a ser igual a 0, en otros vamos a tener que el trabajo va a ser igual a 0, y también vamos a tener estos balances de flujo másico que son súper importantes para que después vamos a hacer las relaciones correspondientes, ¿ya? Así que esto yo creo que es súper importante que lo tengan en mente, que se lo aprendan y que después lo hagan un pequeño trabajito que la piensen para poder evaluar cada dispositivo, ¿ya? En cuanto a los dispositivos y las ecuaciones, les dejo aquí un pequeño resumen donde tenemos dispositivos como el calentador, la turbina diabática, el compresor, la bomba, caldera, evaporador, condensador y válvula de expansión. Aquí debo destacar que en estos casos, por ejemplo, donde tengo compresor y bomba y caldera y evaporador, no es que sean lo mismo, sino que las ecuaciones simplificadas se van a repetir, pero vamos a tener algunas diferencias. Como que en el caso del compresor, que su simbología es la que tenemos en esta parte, el compresor va a tener que su título es igual al 100%, es decir, se tiene vapor saturado. En cambio, en la bomba, que es el que tiene esta simbología, vamos a tener que el título de la bomba es igual a 0. Por lo tanto, en la bomba se va a trabajar con un estado líquido. ¿Qué tienen en común? Es que ambos dispositivos aumentan la presión del fluido de trabajo, ¿ya? Y que la presión 2, la presión en el punto 2, acá en este lado de la línea, va a ser mayor que la presión de entrada, que está en el punto 1. ¿Ya? ¿Qué otra particularidad? Es que el calor, al hacer el balance que teníamos de energía, va a ser igual a 0. Para la caldera y el evaporador tenemos nuevamente que se repiten las ecuaciones que están simplificadas. Para ambos el trabajo va a ser igual a 0, donde vamos a trabajar con una energía de entrada en forma de calor. ¿Qué sucede acá? El flujo másico y la presión van a ser constantes en ambos puntos, pero vamos a tener que ambos llevan a un estado de vapor saturado
con un título del 100%, pero se diferencian en que el evaporador solamente puede llevar a este estado una sustancia que venga en condición saturada, puede ser líquido o vapor. Luego tenemos el condensador, que vendría siendo un dispositivo que tiene como función principal que la sustancia de trabajo se lleva hasta un título igual a 0. O sea, se lleva a un título tal que quede como líquido. Y la masa, o sea, el flujo másico y la presión se van a mantener constantes en este caso. Aquí queda resumido en el cuadrito. Tenemos la válvula de expansión y además tenemos los otros dos dispositivos, que eso se los dejo para que ustedes estudien. Y la idea es que vayan completando en los supuestos comunes justamente las otras variables que faltan. Por ejemplo, hay algunos que están con relaciones de presión, hay otros que son también relaciones de flujo másico que se van a mantener constantes, otros que van a ir relacionados al título. Así que espero que esta tablita les pueda ayudar y que puedan ustedes después completarla. Porque además falta el intercambiador de calor abierto y el cerrado, y creo que me faltó además agregar la trampa de vapor, ¿ya? Pero les dejo más o menos una idea de los dispositivos que más se utilizan para que ustedes después tengan una tablita donde puedan ir estudiando. Ya. ¿Qué necesitamos para poder resolver estos ejercicios? Es súper importante que nosotros podamos ser capaces de encontrar las propiedades que se necesitan en las tablas termodinámicas. Por eso al inicio les hacía énfasis que si tenían aún alguna duda, que fueran repasando, que fueran viendo nuevamente este tema. Si quieren pueden volver a ver la ayudantía anterior o hacerme alguna consulta, porque va a ser súper necesario que ustedes se manejen en la utilización de estas tablas termodinámicas, ya que vamos a necesitar calcular ciertas propiedades a partir de estas. Que también es importante que conozcan las ecuaciones que describen a cada dispositivo. Cada dispositivo, como pudieron ver en el cuadro anterior, tiene una ecuación asociada, la cual nos va a permitir encontrar alguna propiedad o alguna incógnita dependiendo del estado en que se encuentra, dependiendo también de si se hace un ingreso de calor, una salida de calor o si tiene trabajo. Entonces con esto vamos a poder lograr resolver distintas variables que van a encontrar ustedes como incógnitas dentro del problema. Además se hace necesario analizar el problema antes de resolver, porque en algunos casos ustedes van a poder hacer ciertas simplificaciones justamente en las ecuaciones que se están utilizando y haciendo obviamente las relaciones importantes entre un dispositivo y otro. Para esto se les entrega el siguiente tip, que suele ser útil: calcular la entalpía en todos los puntos relevantes del sistema. ¿Por qué se hace importante? Porque en algunos casos a ustedes les van a entregar un valor de rendimiento o les van a pedir calcular el rendimiento del sistema total. Entonces, si ustedes tienen la entalpía en los distintos puntos, van a poder ser capaces de después calcular justamente este rendimiento del sistema. Luego tenemos el condensador, que vendría siendo un dispositivo que tiene como función principal que la sustancia de trabajo se lleva hasta un título igual a 0. O sea, se lleva a un título tal que quede como líquido. Y la masa, o sea, el flujo másico y la presión se van a mantener constantes en este caso. Aquí queda resumido en el cuadrito. Tenemos la válvula de expansión y además tenemos los otros dos dispositivos que... Entonces, ahora con los conceptos que se vieron en clase, nuevamente explicados, he hecho un resumen, vamos a ver el ejercicio que corresponde a esta ayudantía, el cual obviamente tiene que ver con la primera ley de la termodinámica, pero aplicada a dispositivos. Y como podemos ver en la figura, tenemos un sistema el cual utiliza agua como fluido de trabajo y se nos pide a nosotros determinar el trabajo de la turbina, que es el que tenemos acá, y tenemos que obtener también un diagrama de presión-entalpía para el sistema. Entonces, vamos a ver en qué consiste este. Tenemos 4 dispositivos
el cual el primero es una válvula de estrangulamiento, tenemos un intercambiador de calor abierto, tenemos una turbina y tenemos un condensador. Cada uno de estos dispositivos tiene sus características asociadas y tiene sus ecuaciones. Por ejemplo, en la válvula de estrangulamiento, que es la primera que nosotros podemos encontrar, tenemos que el flujo másico y la entalpía se mantienen constantes tanto en la entrada como en la salida. También tenemos que la presión 1, la presión de entrada, va a ser mayor que la presión de salida, lo cual nosotros podemos encontrarlo acá. Y tiene total relación con lo que se plantea para este dispositivo. En cuanto al intercambiador de calor abierto, tenemos que la presión 1, 2 y 3, en este caso sería la presión 2, 3 y 4, se van a mantener constantes, van a ser iguales. Esta es una de las características importantes del intercambiador de calor abierto. Y además, ¿qué tenemos? Que los fluidos de trabajo o los fluidos de entrada se mezclan, por lo tanto después solamente sale un flujo másico que es la mezcla de ambos que vienen previamente. Por lo tanto, como ecuación base para este dispositivo, tenemos que el flujo másico 2 más el flujo másico 3 vendría siendo igual al flujo másico 4. ¿Ya? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué otra característica tiene este caso? Este dispositivo es que tenemos un calor que sale. Es decir, nosotros vamos a tener una pérdida de 8 kilowatts, ¿ya? Luego nosotros tenemos la turbina. ¿Qué característica tiene la turbina? Es que esta genera una potencia. O sea, vamos a tener una salida de trabajo. ¿Y qué otra característica? Tenemos que en el caso de la turbina, la presión 5 va a ser menor en este caso que la presión que tenemos en el punto 4, ¿ya? Mientras que en cuanto al flujo másico va a ser igual el de entrada que el de salida. Y por último vamos a tener un condensador del cual vamos a tener una pérdida en forma de calor que va a ser de 1180 kilowatts. Y las características que nosotros teníamos respecto a este dispositivo es que tanto el flujo másico como las presiones van a ser constantes, tanto en entrada como salida. Y también, como se menciona acá, nosotros tenemos que el título a la salida del condensador es igual a 0. Entonces, con todas estas características que hemos visto para estos dispositivos, las vamos a aplicar y vamos a hacerlo un pequeño resumen para poder encontrar las propiedades que son faltantes. Es decir, nosotros necesitamos a través de las tablas obtener las entalpías para los puntos solicitados, que sería en cada uno de entrada y salida de estos dispositivos. Haciendo ese análisis se nos van a simplificar varias cosas. Por ejemplo, vamos a poder encontrar las presiones en algunos puntos que no se dan, y con esto también vamos a poder utilizarlos en las tablas, que les recuerdo, estas son de doble entrada. Si tenemos tablas de doble entrada, significa que necesitamos dos propiedades para poder utilizarlas, para poder nosotros obtener alguna de las incógnitas que vamos a estar buscando. Estas tablas, recuerden que tienen, nos pueden dar las temperaturas, pueden encontrar los valores de volumen específico, entalpía, entropía y energía interna. Pero, como mencionaba, lo que a nosotros nos importa en este tipo de ejercicios es obtener las entalpías de los distintos puntos. Entonces, ahora con este análisis que se acaba de realizar, vamos a ir viendo lo que corresponde al ejercicio. Lo primero que nosotros tenemos que encontrar por tabla es la entalpía en el punto 1. Para eso, nosotros sabemos que en una válvula de expansión, o en este caso
en esta válvula de expansión tenemos la presión que corresponde a 8 megapascales y una temperatura que corresponde a 1000 Kelvin. Entonces nos vamos a ir a la tablita de vapor saturado a revisar estas características, y para el uso de las tablas se recomienda por lo general ingresar mediante la presión. Si nosotros nos vamos justamente como tenemos marcado acá a la presión que corresponde a los 8 megapascales, nos damos cuenta que la temperatura asociada a esos 8 megapascales es de 568.22 Kelvin, lo cual nos da un valor diferente a lo que tenemos acá por enunciado. Entonces, si nosotros notamos eso, vamos a tener que recurrir a este gráfico que tenemos acá. Tenemos el gráfico de temperatura versus volumen específico, y tenemos también el gráfico de presión volumen específico, donde en el caso de la temperatura con volumen específico, en esta curva nosotros vamos a tener una presión que va a ser constante, mientras que en el de presión volumen nosotros vamos a tener que esta curva corresponde a una temperatura la cual es constante. ¿Qué sucede? Si nosotros vamos a tener una presión constante, que son los 8 megapascales que a nosotros nos están entregando por enunciado, y nos dicen que para esta tabla de vapor saturado tenemos una temperatura de cambio de fase de 568, es decir, nosotros nos estamos situando en este sector. Entonces, si a nosotros nos entregan por enunciado una temperatura que es mayor a esos 568, nosotros nos vamos a encontrar dentro de este gráfico en esta zona, que es la que está por fuera de la campana. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos en esa zona, lo que nosotros estamos analizando en verdad es vapor sobrecalentado. Entonces, como tenemos estas condiciones de una presión de 8 megapascales y una temperatura de 1000 Kelvin, nos vamos ahora a las tablitas de vapor sobrecalentado. Y aquí, como podemos ver, tenemos la presión de los 8 megapascales y tenemos además la temperatura de los 1000 Kelvin. Entonces, siguiendo la segunda fila que corresponde a los 8 megapascales, tenemos que la entalpía asociada a los 1000 Kelvin es de 3946.6, y les recuerdo nuevamente, chicos, tienen que mantener las unidades correspondientes a la variable que están utilizando. Entonces, la entalpía asociada al punto 1 es de 3946.6 kilojoules kilogramos. Entonces, ya tenemos el primer valor por tabla. Pero, para el caso de este dispositivo, tenemos que la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2. Por lo tanto, en el segundo punto ya hemos encontrado el valor de su entalpía. Entonces estamos listos para los valores de entalpía de la válvula isoentálpica. Ahora tenemos que analizar el intercambiador de calor abierto. Para esto tenemos además otro flujo de entrada. Vamos a tener un flujo másico que corresponde al flujo másico 3 y que viene con las siguientes características muy parecidas a las que se tenían previamente. Recordar que para poder trabajar en este intercambiador de calor abierto, tanto el flujo másico 2 como también lo que viene en el flujo másico 3 se tiene la característica de que deben ser iguales en presión. Por lo tanto, tenemos en estos casos la misma presión que corresponde a los 6 megapascales. Ahora, vamos a ir a las tablitas para poder obtener el valor de la entalpía en el punto 3. Para esto vamos a tener prácticamente el mismo caso, solamente que vamos a tener un cambio en el valor de la presión.
Antes estábamos trabajando con 8 megapascales, pero ahora en este caso nosotros vamos a trabajar con una presión de 6 megapascales. Y para esto, manteniendo también el valor de la temperatura, que son 1000 Kelvin, nosotros vamos a irnos nuevamente a la segunda fila, que corresponde al valor de la entalpía asociada a los 1000, los cuales nos van a dar finalmente que la entalpía en el punto 3 es de 3957.5 kilojoules kilogramo. Recuerden, chiquillos, las unidades. Ahora, ya hemos encontrado las entalpías del punto 1, 2 y 3, pero tenemos que encontrar el valor de la entalpía en el punto 4. ¿Y cómo podemos calcularla? Respecto a lo que se tenía en las ecuaciones de balance de energía para el intercambiador de calor abierto. ¿Y qué se tiene para eso? Que la energía que entra es igual a la energía que sale. Y para eso nosotros tenemos dos líneas, tenemos la línea 2 y tenemos la línea 3, donde ingresa un flujo másico y cada una con su respectiva entalpía. Entonces, para poder obtener el valor de la incógnita en el punto 4, que vendría siendo el valor de la entalpía 4, nosotros vamos a hacer el balance. A partir de este balance, nosotros tenemos que ingresa un flujo másico 2 por una entalpía y tenemos además energía del flujo másico 3 por la entalpía 3. Y esto se iguala a lo que sale, que vendría siendo su flujo másico 4 por entalpía, y además tenemos una salida de energía, una pérdida en forma de calor, lo cual también se considera a la salida. Despejando ahora el valor de la entalpía 4, que vendría siendo la única incógnita, nosotros vamos a obtener que la entalpía en ese punto corresponde a 3932.78 kilojoules kilogramo. Entonces, recordar, chicos, que cada dispositivo tiene su balance de energía asociado, y a partir de eso, cuando nosotros desconocemos alguna variable, nosotros podemos obtenerla mediante el balance. Ahora, continuamos entonces con el ejercicio. Tenemos el valor de la entalpía en el punto 4. ¿Qué nos falta obtener? La entalpía en 5 y en 6. Si nosotros continuamos por el dispositivo que corresponde a la turbina, nosotros vamos a tener solamente el conocimiento de que se tiene el valor para la entalpía en 4, pero para el punto 5 a nosotros nos faltan algunas propiedades, algún valor de entrada que nos permita utilizar las tablas. ¿Qué sabemos eso sí? Que la presión en el punto 5 como en el punto 6 son iguales. Por lo tanto, en el punto 5 tenemos una presión también de 0.2 megapascales. Pero nos falta otra variable para poder utilizar las tablas, que recuerdo son de doble entrada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos obtener primero el valor de la entalpía que corresponde al punto 6, ya que conocemos su presión y conocemos también el título del punto 6, que corresponde a 0. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ir a las tablitas nuevamente, donde sabemos que con un título 0 se tiene una entalpía, la cual va a corresponder, en este caso, a la entalpía del fluido. ¿Por qué se tiene ese conocimiento? Nosotros nos vamos a ir a las tablitas de vapor saturado, y si nuevamente nosotros nos situamos en los gráficos que tenemos acá de temperatura volumen y de presión volumen, nosotros vamos a encontrar que para el vapor saturado, que corresponde justamente a esta zona, si nosotros tenemos un título que es igual a 0, vamos a hacerle zoom, nosotros nos vamos a situar en esta parte de la campanita, es decir, en ese puntito que está acá. Aquí es donde nosotros encontramos un título igual a 0, mientras que en el otro extremo aquí tenemos un título igual a 100. Ya, vamos a anotarlo acá, lo vamos a dejar explícito. ¿Qué nos quiere decir
eso. Si tenemos un título igual a 0, tenemos entonces que acá solamente tenemos entalpía del fluido. Tenemos solamente entalpía del líquido, entre comillas. Mientras que acá tenemos una entalpía que va a estar asociada al estado gaseoso del vapor de agua. ¿Ya? Entonces, como tenemos esta característica, nosotros nos vamos a ir a la tablita y vamos a hacer el ingreso por presión. Nuevamente, tenemos la presión que corresponde a 0.2 megapascales y ahora vamos a buscar el valor de la entalpía, pero la entalpía del fluido. Entonces, siguiendo esto, nosotros vamos a obtener que la entalpía para el punto 6 corresponde a 504.7 kilojoules kilogramo. Ahora, como había mencionado previamente, nosotros desconocíamos ciertas características del punto 5 y para poder obtener finalmente la entalpía en ese punto podemos utilizar la ecuación del balance de energía que corresponde al condensador. Para este caso tenemos nuevamente que la energía que entra es igual a la energía que sale. ¿Y qué tenemos a la salida? Tenemos flujo másico por entalpía del punto 6 y tenemos además una pérdida en forma de calor, la cual se encuentra expresada acá. Y eso se tiene que igualar a la entrada que corresponde al flujo másico del punto 5 por su respectiva entalpía. Conocemos esto y esto. Entonces, a partir de ese balance podemos despejar la entalpía que corresponde al punto 5, lo cual, al reemplazar los valores, nos entrega que la entalpía es de 2864.7 kilojoules kilogramo. Entonces, podemos decir que hemos encontrado las entalpías correspondientes a todos los puntos de este sistema. ¿Qué podemos concluir, pero a modo muy general, antes de continuar con el ejercicio? Que tenemos, número 1, el uso de las tablas. Es súper importante, chiquillos, que recuerden el uso de las tablas, que sepan utilizarlas. Si tienen dudas, que vayan repasando justamente esto, porque nos va a ser súper útil para poder encontrar las cosas que sean necesarias, los valores necesarios para resolver este tipo de ejercicios. ¿Qué tenemos también? Que cada dispositivo tiene asociado alguna ecuación de balance de energía y también ciertas características. En algunos casos mantienen la presión constante, un flujo másico constante, y eso nos va a ayudar a simplificar bastante algunas incógnitas que nos quedan y nos va a permitir encontrar de manera mucho más fácil las entalpías que corresponde a cada punto. ¿Qué tenemos también? Chicos, podemos despejar algún valor por el uso, nuevamente recalco, de las ecuaciones de balance de energía. Como vimos en dos casos, nosotros a partir de esos balances energéticos pudimos encontrar las entalpías en dos puntos. Entonces, ahora, para continuar con lo que estábamos haciendo, y según también lo que nos está pidiendo en el enunciado, podemos describir el sistema completo y podemos encontrar con esto también el trabajo particular de la turbina, que era lo solicitado. Para el caso de la turbina, nosotros teníamos la ecuación que describía el valor del trabajo como el flujo másico por la diferencia de las entalpías. Considerando que que la turbina se encuentra entre la línea 4 y 5, nosotros vamos a calcularlo como el flujo másico en el punto 5 por la diferencia de entalpías de 5 y 4, lo cual nos entrega que el trabajo o la potencia que sale es de 534.04 kilowatts. Aquí, ¿por qué tenemos un valor que es negativo?
Como habíamos mencionado previamente, cuando se estaban explicando los conceptos, se tiene por convención que todo lo que sale de este sistema, todo lo que sale de este dispositivo se va a considerar negativo. Todo lo que es una pérdida nosotros lo vamos a considerar como un valor negativo, ¿ya? Y recordar también que todo lo que nosotros vamos a estar aportando a este sistema, que puede ser calor o trabajo, nosotros vamos a tener por convención que va a llevar un signo positivo. Por lo tanto, este valor que es negativo significa que tenemos una pérdida en forma de trabajo o potencia, ¿ya? Ahora, a nosotros también nos estaban pidiendo obtener un diagrama de presión-entalpía. Como se había trabajado en la ayudantía anterior, se recomienda que se puedan armar ustedes una tablita como resumen de todos estos puntos para que sea un poco más visual, bastante más fácil a la hora de graficar. Entonces, vamos a armar esa tablita, lo cual va a tener el estado, es decir, cada punto, y para eso vamos a tener también una presión y una entalpía asociada. Entonces, con esto va a ser mucho más fácil poder armar nuestro gráfico que es de presión entalpía, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos que ir ubicando en cada parte la presión que nos está dando según el estado. Entonces, si nosotros vamos ubicando cada uno de los puntitos que corresponde a una presión y una entalpía, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar estos puntitos dentro del gráfico. Si nosotros vamos viendo, vamos a hacer la conexión entre cada uno de ellos. Tenemos el punto 1, 2, el cual iría de esta manera. Luego tenemos que la entalpía del punto 3 va hacia el punto 4. Tenemos también una caída de presión desde el punto 4 al punto 5 que corresponde a la turbina, y luego tenemos una baja en el valor de la entalpía desde el punto 5 al punto 6, lo cual corresponde al condensador. Entonces, si nos vamos a esto, nos queda finalmente el gráfico siguiente. Vamos analizando por partes. Tenemos que la presión 1 es igual a la presión 2 en el caso de las válvulas de expansión o válvulas isoentálpicas, lo cual se ve reflejado en el gráfico que acabamos de armar. ¿Qué tenemos? Luego tenemos en el punto 2, 3 y 4 la presencia del dispositivo que corresponde al intercambiador de calor abierto. Dentro de las características que nosotros habíamos visto para este tipo de intercambiador es que tanto la presión del punto 2 es igual a la presión en el punto 3 y también a la presión en el punto 4, lo cual también cumple con lo que se estaba planteando inicialmente y lo que hemos resuelto para este ejercicio. ¿Qué sucede después? Entre el punto 4 y 5 tenemos una caída de presión por efecto de la turbina, y finalmente después tenemos un proceso que es isobárico por medio del condensador, donde se disminuye el valor de la entalpía. Pero si ahora nos vamos al análisis de por qué ocurren estos fenómenos, como podemos ver en la entalpía, en la presión, ¿qué sucede? Acá, cuando nosotros tenemos una turbina, tenemos una disipación de la potencia en forma de trabajo, o sea, nosotros vamos a tener una pérdida de energía. Por lo tanto, se hace bastante lógico que baje tanto la presión como también el valor de la entalpía entre ambos puntos. Mientras que en el condensador nosotros también vamos a tener una pérdida de energía, la cual se va a dar en forma de calor. Les recuerdo que para este caso nosotros teníamos que el condensador disipaba calor déjenme buscar el valor, eran 1180 kilowatts. Por lo tanto, tiene bastante
sentido que nosotros vamos a tener una disminución en el valor de la entalpía entre ambos puntos. Y también recalcar y recordar que esto sucede a una presión constante, lo cual se ve reflejado también en el gráfico que estamos analizando y que se acaba de armar. Entonces, chicos, con esto ya calculado, damos por finalizado el ejercicio, ya que se ha obtenido todo lo que se había solicitado previamente. Recordar y ser majadera. Chicos, recuerden el uso de las tablas, importantísimo. Y también recordar la lectura de los distintos gráficos que tenemos, que son el de presión volumen específico y también el de temperatura con volumen específico, para poder obtener las propiedades que se están solicitando. Recordar justamente que cuando nos situamos en estos lados de la campana, tenemos en el gráfico de temperatura con volumen específico que aquí tenemos un título igual a 0, mientras que acá tenemos el título igual al 100%. Acá entre medio vamos a tener toda la parte del cambio de estado, donde a medida que vamos avanzando vamos a tener mayor presencia de vapor, ya de vapor saturado. Lo mismo, si nosotros estamos situados ahora en el gráfico que es de presión volumen específico, vamos a tener también nuevamente que acá vamos a tener el título igual a 0, mientras que en esta zona vamos a tener el título igual al 100%, es decir, 100% vapor saturado. ¿Qué sucede también? Vamos a tener nuevamente el cambio de fase, mientras que la curva que tenemos acá corresponde a la isoterma, ¿ya? Es decir, una temperatura que va a ser constante. Mientras que en el otro gráfico vamos a tener acá la isobara, es decir, una presión constante. ¿Ya? Con esto nosotros vamos a poder determinar en algunos casos dónde tenemos que buscar las propiedades, si corresponden a vapor saturado o si tenemos que utilizar las tablas que corresponden a, como tenemos acá, veamos aquí, las tablitas de vapor sobrecalentado, ¿ya? Y eso, si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribirme al correo. Ustedes son libres de mandar a la hora que necesiten el mensaje. Si me demoro un poquito, voy a tratar de responder lo antes posible, pero eso, tengan la confianza de poder escribirme, ningún problema, yo resuelvo sus dudas. Así que eso, espero que la ayudantía haya quedado clara. Cualquier cosita, ya hemos encontrado las entalpías del punto 1